Un nuevo jefe de policía entra en su comisaría de forma encubierta, con la esperanza de observar a sus oficiales sin sus máscaras. Pero cuando un policía blanco le escupe en la cara, pensando que no es nadie, toda la habitación son momentos, lejos de una revelación impactante. Eso los dejará a todos tambaleándose. Era una mañana húmeda de martes de agosto, cuando Richard Nelson, un jefe de policía recién nombrado, salió de su coche en el corazón de Blue, una pequeña ciudad, escondido en las colinas onduladas de Carolina del Norte, vestida con una sencilla camisa a cuadros, vaqueros desgastados y zapatillas desgastadas. Él no parecía un hombre que había pasado 2 décadas ascendiendo en las filas de la aplicación de la ley. Esa era exactamente su intención. Ricardo creía en ver las cosas como realmente eran, no a través de la lente pulida de las reuniones programadas, o bienvenidas ensayadas como un hombre negro, asumiendo un rol de liderazgo, en un recinto plagado de rumores de mala conducta. Quería observar el departamento sin filtros. ¿Qué mejor manera de hacerlo que mimetizándose? El estacionamiento del recinto, lleno de oficiales que iban y venían. Richard examinó el área, notando las bromas casuales y las miradas ocasionales en su dirección. Nadie parecía reconocerlo, lo cual no fue sorprendente. Su nombramiento se había anunciado hacía apenas unos días, y había decidido no hacer pública su llegada hasta la inspección oficial. Más tarde esa mañana, se ajustó la visera de su gorra de béisbol y respiró hondo. El peso de su misión de erradicar la toxicidad que supura dentro del departamento, presionado pesadamente sobre sus hombros. No era ajeno a la resistencia, pero sabía que este trabajo lo pondría a prueba, de maneras que aún no había imaginado. Mientras se acercaba al edificio, el débil sonido de la risa se extendió por el aire. Richard cruzó la entrada lateral del recinto, inadvertido, entre el zumbido de las conversaciones informales y los teléfonos que suenan. Los pisos de baldosas brillaban bajo la dura luz, luces fluorescentes, y el olor a café rancio flotaba en el aire. Caminó lentamente observando la dinámica a su alrededor. Grupos de oficiales apiñados cerca de escritorios. Algunos intercambian historias, otros revisan papeleo. Nadie le prestó mucha atención, hasta que se detuvo cerca de la sala de descanso. Tú. Una voz aguda cortó el ruido. Richard se giró y vio a un oficial blanco, caminando hacia él con una sonrisa satisfecha estampada en su rostro. Su placa decía Oficial Daniels. Detrás de él algunos otros se apoyaron contra la pared, observando con interés. Richard abrió la boca para hablar, pero Daniels no le dio la oportunidad. Estamos perdidos. Esto no es un refugio. El oficial dijo que su tono estaba lleno de condescendencia. Tienes que llevar ese desastre a otro lado. Richard congeló las palabras y cayó como un puñetazo. No estaba seguro de si debía corregir al hombre inmediatamente, o dejar que la escena se desarrolle más. Antes de que pudiera decidir, Daniel se acercó. Su voz se alza para beneficio de su audiencia. ¿No me oíste salir de aquí? No necesitamos gente como tú rondando por aquí. La risa estalló entre los espectadores, y Richard apretó la mandíbula. Con el corazón latiendo con fuerza, intentó hablar. Pero Daniels se inclinó hacia su cara a centímetros de distancia. Entonces, sin previo aviso, el oficial escupió directamente en la cara de Richard. El tiempo pareció detenerse. La respiración de Richard se entrecortó, mientras la saliva caliente goteaba por su mejilla. A su alrededor la risa se hizo más fuerte. Un oficial golpeó la mesa, doblándose de diversión, mientras otro murmuraba algo sobre, mostrándole a la gentuza su lugar. La mente de Richard corría. Podía sentir su pulso latiendo en sus oídos, pero mantuvo la compostura. Metió la mano en su bolsillo, sacando un pañuelo para limpiarse la cara. Sus movimientos son lentos y deliberados. ¿Así es como tratas todo el que pasa por estas puertas?, preguntó con voz tranquila pero firme. Daniel sonrió solo a los que no pertenecen aquí. El grupo estalló en carcajadas otra vez. Pero Richard no dijo nada en cambio. Se dio la vuelta y caminó por el pasillo, dejando a los oficiales atrás, mientras se dirigía hacia la oficina principal del recinto. Un intercomunicador cobró vida.
llamando a todo el personal a la sala de reuniones. Ya era hora. La sala de reuniones era un hervidero de conversaciones. Mientras los oficiales entraban, algunos llevaban tazas de café. Otros se ríen de bromas internas. Richard entró por una puerta lateral, ahora sosteniendo una carpeta, que llevaba el sello oficial del recinto. Él se quedó fuera de la vista, viendo cómo la habitación se llena de caras conocidas. Algunos todavía se ríen del incidente anterior. Al frente de la sala el capitán Harris, un hombre corpulento con bigote canoso, pidió orden. Está bien, cálmense todos. Tenemos una introducción importante hoy. Los oficiales calmaron su curiosidad y se despertó. Daniel se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados, una expresión de suficiencia todavía plasmada en su rostro. El hombre claramente estaba disfrutando su mañana. El capitán Harris se aclaró la garganta. Como la mayoría de ustedes saben, el jefe Caldwell se jubiló el mes pasado. Hemos estado esperando su reemplazo. Y me complace presentarles a nuestro nuevo líder. Un hombre con un historial impresionante. Y una visión para este departamento. Richard avanzó con pasos medidos. La sala se congeló mientras caminaba hacia el podio. Su presencia llama la atención. Colocó la carpeta en el atril. Y examinó lentamente la habitación. Su actitud tranquila solo aumentó la tensión. La sonrisa de Daniel vaciló. El color desapareció de su rostro cuando lo reconoció. Los otros oficiales intercambiaron miradas inquietas. Algunos susurros. Otros miraban a Richard con los ojos muy abiertos. Buenos días, Richard comenzó. Su voz es firme. Mi nombre es Richard Nelson. A partir de hoy soy su nuevo jefe de policía. El silencio era ensordecedor. La cara de Daniel se tornó de un profundo tono rojo. Su bravuconería se evaporó. La mirada de Richard se posó en él, sosteniendo por un momento más de lo necesario, antes de barrer el resto de la habitación. Cuando llegué esta mañana, Richard continuó, vine vestido de civil, porque quería ver el departamento, a través de una lente sin filtro. Lo que presencié fue revelador. Un murmullo recorrió la multitud, pero Richard levantó una mano para silenciarlo. En mi breve tiempo aquí, ya he visto comportamientos que son no solo poco profesional, sino absolutamente inaceptable. Déjame dejar una cosa clara. La cultura que se ha permitido que se desarrolle aquí. Termina hoy. La sala permaneció inquietantemente silenciosa. El peso de sus palabras hundiéndose en. Daniel se movió incómodo. Sus ojos se dirigieron al suelo. Richard dio un paso más hacia el borde del podio. Su tono agudo pero controlado. El respeto no es opcional. Es la base de lo que hacemos como agentes del orden. Sin ella no solo nos fallamos unos a otros, pero la comunidad a la que servimos. Dejó que el silencio se extendiera por un momento, viendo a los oficiales retorcerse bajo su mirada. Esta mañana, algunos de ustedes se rieron de lo que creían que era solo otro hombre impotente, siendo puesto en su lugar, pero déjame recordarte. Todo el que pasa por esas puertas merece respeto. Ya sea que lleven una insignia o no. Sus palabras atravesaron la habitación como una cuchilla. Nadie se atrevió a moverse. Richard dejó que el silencio persistiera. Su mirada inquebrantable. La tensión en la sala era palpable. Cada oficial es muy consciente del peso de sus palabras. Daniel se movió nuevamente, su incomodidad era evidente, mientras gotas de sudor se formaban en su frente. Pero Richard no había terminado. Entiendo que el cambio es difícil, dijo con voz firme pero cargada de autoridad. Pero quiero ser claro, no habrá tolerancia por comportamiento que falta al respeto. La dignidad de cualquier individuo, ya sean colegas, un civil o cualquier otra persona. Bajó del podio, caminando lentamente hacia los oficiales. Su presencia era imponente. Sin embargo, su tono tenía una intensidad controlada. El oficial Daniels, Richard dijo, deteniéndose a solo unos metros del hombre. Daniel se estremeció. Su bravuconería de antes se disolvió por completo. Tú, Richard, continuó mirándolo fijamente. Representa todo lo que está roto en este departamento. Cuando me escupiste en la cara, no fui solo a mí a quien faltaste el respeto. Era la insignia. El juramento y la comunidad que juramos proteger. Daniel tartamudeó, jefe yo.
No sabía que ese era exactamente el problema. Richard interrumpió su voz bruscamente. No te importaba saberlo. No te tomaste un momento para pensar antes de actuar. Porque asumiste que el hombre. Estar frente a ti no importaba. Y esa asunción es la razón. Este departamento ha perdido la confianza de la gente. Sirve. La sala permaneció en silencio, todos los oficiales congelados en su lugar. Richard dirigió su atención al resto del grupo. Lo que presencié no fue solo el error de un hombre. Era una cultura. Donde el acoso y los prejuicios no solo se toleran, pero se celebra y eso se acaba ahora. Retrocedió hacia el podio. Su voz se eleva ligeramente. He pasado mi carrera luchando por la justicia. No solo en las calles, pero dentro de las paredes de departamentos como este. El cambio no es fácil y no sucederá de la noche a la mañana. Pero te prometo esto mientras sea el jefe. Este recinto funcionará con integridad, respeto y responsabilidad. Richard hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran hondo. Luego, con un ligero asentimiento hacia el capitán Harris, concluyó con efecto inmediato. El oficial Daniels está suspendido, pendiente de una investigación interna. Y para aquellos de ustedes que piensan, esto es solo una palmadita en la muñeca. Piénsalo de nuevo, este es el primero de muchos cambios. Los jadeos resonaron por la habitación. El rostro de Daniel se puso carmesí. Su mandíbula se tensó, mientras evitaba las miradas de sus compañeros. Richard imperturbable. Se mantuvo firme. Esto no se trata de un castigo. Dijo con firmeza que se trata de establecer un estándar. Si no estás dispuesto a estar a la altura, este no es el lugar para ti. Echó un vistazo alrededor de la habitación una última vez. Sus ojos se encontraron con los de cada oficial. Si estás listo para hacerlo mejor, para ser mejores, entonces seguiremos adelante juntos. Pero debes saber esto. Te haré responsable en cada paso del camino. La reunión terminó con un pesado silencio. Oficiales saliendo de la habitación. Sin su parloteo habitual. Richard permaneció en el podio por un momento, viendo cómo Daniel salía furioso. Su cara era una mezcla de vergüenza y enojo. Los otros oficiales evitaron el contacto visual. Sus expresiones, desde la culpa hasta la contemplación tranquila. De regreso a su oficina, Richard se sentó en su escritorio. Exhalando profundamente supo que esto era solo el comienzo. Años de actitudes arraigadas no cambiarían de la noche a la mañana. Y para algunos puede que nunca cambien en absoluto. Pero no había venido a Blurry para hacer amigos. Él vino a hacer la diferencia. El teléfono en su escritorio sonó. Era el capitán Harris jefe. Quería decir. Lo manejaste mejor de lo que la mayoría lo hubiera hecho. Harris dijo que su voz era tentativa. Gracias, capitán. Richard respondió, pero el verdadero trabajo comienza ahora. Necesito una revisión completa de la historia de Daniel. En mi escritorio para mañana quejas. Informes de incidentes todo. Lo tienes, dijo Harris. Antes de dudar y jefe. Creo que hoy sacudiste a algunos de ellos de buena manera. Richard colgó, permitiéndose un breve momento de satisfacción. Antes de bucear. En la montaña de papeles que tenía delante. En las próximas semanas. El recinto era un lugar diferente. Oficiales que una vez se rieron de las payasadas de Daniels. Ahora lo evitaba por completo. Susurros de su suspensión. Extendiéndose por el departamento. Richard se propuso recorrer los pasillos con regularidad, saludando a todos los que pasaban. Su presencia es un recordatorio constante de su liderazgo. Algunos oficiales se tomaron el cambio en serio. El oficial Reyes, un recluta más joven, se acercó a Richard un día, admitiendo que había sido cómplice en la cultura tóxica por miedo a las represalias. Quiero hacerlo mejor, jefe. Ella dijo con seriedad que eso es todo lo que pido. Richard respondió con voz amable pero firme. Empieza contigo. Pero no todos estaban dispuestos a cambiar. Daniels presentó una apelación contra su suspensión, reclamando trato injusto. Richard se mantuvo firme, manteniéndose firme en su creencia de que la rendición de cuentas no era opcional. La revisión del departamento descubrió una serie de quejas previas contra Daniels, desde fuerza excesiva hasta comentarios inapropiados. Su apelación fue denegada y Richard lo dejó claro.
que han quedado atrás los días en que se ocultaba la mala conducta bajo la alfombra. Se acabaron a pesar del progreso. Richard sabía que el camino por delante sería largo. Conversaciones sobre el sesgo implícito. Y las relaciones comunitarias se encontraron con reacciones mixtas. Pero él permaneció impasible. Cada pequeña victoria es un recluta que habla. Un oficial que reconsidera su enfoque. Fue un paso hacia algo más grande. Una mañana, Richard asistió a un evento comunitario, donde conoció a un joven que se le acercó tímidamente. ¿De verdad eres el jefe?, preguntó el chico, sus ojos abiertos de asombro. Soy Richard, dijo con una sonrisa. Mi papá dice que a la policía no le importamos. El niño dijo, su voz apenas era más que un susurro. Richard se agachó para encontrarse con su mirada. No puedo cambiar el pasado. Pero prometo que estamos trabajando para hacerlo mejor. Dijo suavemente, y si alguna vez necesitas ayuda, vienes a buscarme, ¿de acuerdo? El niño asintió y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Fueron momentos como este los que le recordaron a Richard. Porque había aceptado el trabajo en primer lugar. Al final de su primer año. El recinto estaba lejos de ser perfecto. Pero era innegablemente diferente. Los oficiales que no pudieron adaptarse se fueron. Reemplazados por reclutas que compartían la visión de Richard. Por un departamento justo y respetuoso. La comunidad, una vez escéptica, comenzó a ver señales de cambio. Un esfuerzo renovado para generar confianza y superar las divisiones. Richard se encontraba en el pasillo principal del recinto. Una noche. Observando cómo los oficiales salían después de sus turnos. La risa y la camaradería se sentían diferentes ahora. No a expensas de alguien, sino de manera genuina e inclusiva. Él sabía que siempre habría desafíos por delante. Pero por primera vez se sintió esperanzado. El cambio nunca fue fácil, pero valió la pena cada lucha.